Continuamos con relatividad especial. Habíamos platicado sobre marcos relativos y sobre esta idea de que la velocidad más rápida es c. Entonces, no hay movimiento más rápido que la luz y no hay marcos de referencia absolutos. A partir de estas dos nociones, continuamos con nuestra segunda pieza del rompecabezas. Ahora vamos a platicar del efecto que tiene el movimiento sobre los objetos. Platicaremos sobre los efectos relativísticos. Cuando un objeto se mueve, algo muy extraño pasa. Primero vamos a platicar sobre el tiempo. Al enfrentar un movimiento rápido, algo va a pasar con el reloj interno de cada objeto. Por ejemplo, veníamos de esta idea. Veníamos de la idea de tiempo con mayúsculas, del tiempo absoluto, del tiempo que le transcurre al universo. Y del tiempo con minúsculas, el tiempo como medición. Einstein de alguna manera rompe con esta idea. El tiempo absoluto, si bien no es contradictorio a la relatividad, no es necesario tampoco. No tenemos que hablar de ese tiempo universal. Pero tampoco tenemos que reducir el tiempo a un simple calendario, ¿no? A un simple sistema de medición. Parece que hay otro tipo de tiempo y para Einstein este es el tiempo verdadero, este tercero que vamos a platicar. Einstein nos invita a pensar en un tiempo local o en un tiempo relativo. Un tiempo que, relativo al movimiento de los objetos, emerge. Si este objeto se mueve a X velocidad, el tiempo de ese objeto, el tiempo local o el tiempo relativo a ese movimiento será más rápido o más lento dependiendo del tipo de velocidad que lleve. Entonces aquí hay una relación muy grande entre el tiempo que transcurre para un objeto y el movimiento que está enfrentando. Por ejemplo, digamos que este astronauta está de alguna manera suspendido en el espacio, lleva una velocidad muy baja y está observando este cohete. El tiempo que experimenta el astronauta será relativo a la velocidad que está experimentando y el tiempo que experimenta el cohete será relativo a la velocidad que está experimentando el cohete. Cuando hablábamos del tiempo universal, decíamos hay un reloj universal que afecta a todos estos eventos de la misma manera, a todos nos transcurre el tiempo de la misma manera. Einstein, gracias a las matemáticas de su tiempo, apoyado en la transformación de Lorentz, ni es el tiempo absoluto, ni es el tiempo nada más una medición. Hay algo más, parece que hay algo más, ¿no? Y es eso que enfrenta el tiempo ante el movimiento. A esto le llamamos dilatación del tiempo. Cuando un objeto se mueve muy rápido, el tiempo va a transcurrir más lento. Al enfrentar un movimiento, el objeto se va a contraer. Tenemos una contracción en la longitud de los cuerpos a partir de los movimientos. Por ejemplo, tenemos estos casos, este tipo de caso, este tipo de caso, este tipo de caso y este tipo de caso. Todos estos eventos enfrentan velocidades sumamente altas y estas velocidades hacen que todo lo que ocurre aquí cambie su forma de ser. El tiempo que va a transcurrir se va a dilatar dependiendo de la velocidad de los objetos y la extensión del objeto se va a contraer dependiendo de qué tan rápido vaya. Entonces te invito a que hagas un experimento mental. Imagínate qué sería de la Tierra si se moviera más lenta o si se moviera más rápida. Esta forma sería un poquito distinta. Su longitud se contraería de una manera diferente. De aquí concluimos que el espacio y el tiempo de alguna manera son
efectos del movimiento. Y como los dos se ven afectados por los movimientos, los vamos a tratar como uno solo. No es necesario tener esta estructura newtoniana independiente, ni este reloj universal independiente a los eventos, ya que tanto espacio, la extensión de los objetos, como el tiempo que les transcurre, son relativos al movimiento. El movimiento aquí toma una prioridad ontológica. El movimiento es la base de esto, a diferencia de lo que manejábamos anteriormente. ¿Recuerdas esa cápsula sobre entidades trascendentales? Bueno, pues aquí ya no es una entidad trascendental. Aquí lo que tenemos es movimiento, y el movimiento, dependiendo de su velocidad, va a producir ciertos efectos. Entonces, hasta aquí tenemos esto. Tenemos que el movimiento más rápido es la velocidad de la luz, no hay marcos de referencia absolutos, tiempo y espacio se ven afectados por el movimiento. Y hasta aquí llevamos ya una gran parte, tal vez más de la mitad de lo que es la relatividad especial. Y bueno, aquí tengo un comentario, especial con una E mayúscula para hacer énfasis, no es espacial, por favor no le digan espacial, es relatividad especial. ¿Por qué? Porque ocurre nada más en casos especiales. Todo esto se escucha muy bien porque hemos propuesto una ruptura con ideas absolutistas, hemos propuesto una ruptura con informaciones que no tienen nada que ver con el dato empírico que tenemos ahora, y tenemos esta apertura hacia estos movimientos. Entonces se escucha muy bien todo esto, enfrentamos efectos relativos. Pero ¿cómo podemos hablar de estos efectos? ¿Cómo es que podemos realmente hablar de todo esto? Bueno, pues aquí viene la nota de precaución que nos da Einstein. Por eso esta relatividad es especial, porque aplica nada más en ciertos casos. Este tipo de relatividad nada más la podemos observar en casos especiales. El análisis de casos relativísticos funciona si y solo si el marco de referencia está en movimiento rectilíneo uniforme o en 0,0,0,0. ¿Qué significa esto? Que yo nada más puedo hablar del movimiento de los objetos si mi ente de medición está fijo o en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Pequeño problema. Ese es el pequeño problema que tiene la relatividad especial. Yo solamente puedo hablar de los efectos relativísticos si cuento con un marco de referencia perfecto. Por ejemplo, un agente de tránsito tiene que estar en movimiento rectilíneo uniforme, estable, para poder hablar de este tipo de velocidades, para poder medir, con este velocímetro, poder medir qué tan rápido van estos vehículos. Si esta persona fuera corriendo o si esta persona fuera en un carro, pues esto ya se vuelve más difícil desde la relatividad especial. Ya tendríamos ahí más complejidad en tanto a movimientos. Por ejemplo, tenemos este pequeño detalle que es la gravedad. Siempre nos afecta. Al menos un campo gravitacional nos afecta, seguramente nos afectan muchísimos. Entonces no podemos realmente estar en movimiento rectilíneo uniforme, y ya desde Newton teníamos esta idea. Newton nos decía que no hay fijos reales. Sin embargo, tenemos que hablar de este espacio absoluto y del marco de referencia universal para poder asumir una cierta estabilidad, porque el movimiento es muy bizarro. Pero ¿qué hacemos en un mundo donde ya descartamos el marco de referencia universal? ¿Qué hacemos en un mundo donde no contamos con esa posibilidad? Y esa es nuestra realidad, no hay marcos de referencia universales, ya lo manejamos anteriormente. Entonces, ¿cómo le hacemos para emular esto? ¿Cómo podemos producir este movimiento para poder hablar de estos efectos relativísticos que enfrentamos al movernos? Con Newton
teníamos un marco de referencia absoluto, por ejemplo las estrellas fijas. Con Einstein en la relatividad especial vamos a tener un marco de referencia relativo. Podemos utilizar cualquier marco de referencia, no tienen que ser las estrellas fijas, pero el marco de referencia tiene que estar en movimiento rectilíneo uniforme. El espacio con Newton era absoluto, era SE3 perfecto. Acá no, acá el espacio va a ser relativo al movimiento. El tiempo tiene que ser absoluto con Newton, con Einstein es un tiempo local, un tiempo relativo al movimiento. Con Newton el movimiento es absoluto ya que contamos con un marco de referencia absoluto. Acá el movimiento es relativo tanto al marco de referencia como al tipo de velocidad que llevan los objetos. Cuando hablamos de espacio relativo y tiempo relativo, nos referimos relativo al movimiento y también relativo al marco de referencia. Espacio y tiempo dependen del movimiento y del marco de referencia. Por lo tanto, ya no podemos hablar de estas cosas por separada como lo hacía Newton. Lo que hacemos ahora es plantearlos como espacio-tiempo. Espacio y tiempo son efectos del movimiento. Emerge el espacio-tiempo ante el movimiento y desde luego ante el marco de referencia. Pero eso no es suficiente, porque tenemos este pequeño problema de los marcos de referencia en movimiento rectilíneo uniforme y como sabemos no podemos contar con ese tipo de uniformidad en los movimientos. Entonces nos falta todavía más herramientas para poder hablar del movimiento. Se vuelve más complejo, pero afortunadamente tenemos la manera de hacerlo sencillo a partir de los principios filosóficos detrás de la teoría de la relatividad general. Entonces en la siguiente cápsula nos movemos hacia relatividad general. Y por lo pronto, eso es relatividad especial. Nos vemos en la siguiente.